Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco ha programado una serie de actividades en el marco de la celebración del Día Nacional del Archivista, instaurado en México el 27 de marzo de 1995 por el Archivo General de la Nación. Sin embargo, esta fecha también es especial porque es además el Día Mundial del Teatro. Al coincidir ambas celebraciones, hemos dado lugar a una conferencia muy peculiar porque a través de una colección documental conservada y resguardada en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, podremos explicar algunos matices de la vida de una mujer muy importante y reconocida en el ámbito local y nacional que dedicó su vida al teatro, pero que también desarrolló una faceta de empresaria. Por supuesto, estoy hablando de Esperanza Iris. Para hablar de ella, hemos invitado al doctor Samuel Rico Medina, quien cursó la licenciatura en Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México, la maestría en Estudios Regionales en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y el doctorado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1988 a 2014, se desempeñó como profesor de Historia y Ciencias Sociales en diversas universidades del país, como la Universidad del Valle de México, la UNAM, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Dentro de su labor de divulgación, ha presentado 69 conferencias sobre historia y ha impartido 25 eventos entre cursos, talleres y diplomados. Entre sus publicaciones se encuentran aproximadamente 23 artículos publicados en revistas indexadas de 1987 a 2019, así como obras de autoría y en coautoría, como Los Predicamentos de la Fe, la Inquisición en Tabasco, 1567-1800, por el Instituto de Cultura de Tabasco. Iglesia y Sociedad en Tabasco, 1810-1936, en Historia General de Tabasco, publicada por la Secretaría de Educación, Cultura y Recreación, y del Bicentenario al Centenario, Historia de la Administración de Justicia en el Tabasco, 1810-1910, publicada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado, entre otros trabajos de investigación histórica. Samuel Rico Medina se desempeñó durante más de una década en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue director fundador de la Casa de la Cultura Jurídica en Villahermosa, director general de Servicios de Documentación, Información y Análisis, Cámara de Diputados, y actualmente su adscripción es en el Archivo Histórico de la Ciudad de México. Doctor Samuel Rico Medina, lo escuchamos en esta interesante conferencia denominada La colección documental de Esperanza Iris en el Archivo Histórico de la Ciudad de México. Así es, me da gusto saludarles desde acá, desde la Ciudad de México a la distancia, y agradezco la invitación que me ha formulado la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco a través del doctor Jorge Capdepón, director general del Archivo del Estado de Tabasco. Obviamente para mí es satisfactorio el atender esta atenta invitación porque me permite hablar de una experiencia archivística que he tenido durante muchos años. Había que decir que este fondo documental Esperanza Iris obviamente constituye un patrimonio cultural no solamente de la Ciudad de México, sino del México de estos años, donde la estrella de Esperanza Iris brilló a nivel mundial y nacional. Ahorita vamos a hablar más adelante, pero quiero señalar la importancia de un archivo particular. Por algunas circunstancias, los archivos particulares, por lo regular, si no son rescatados por archivos públicos, pierden, digamos, se pueden perder y corren ese peligro, ¿no? De que no haya una forma de tenerlo íntegro, de tenerlo completo. Y por lo regular, cuando se habla de figuras públicas famosas, esa es la tendencia, ¿no? Que tienden a ser resguardados en archivos
públicos, eh, porque obviamente valoramos el papel del testimonio a través de una historia de vida, en este caso de Esperanza Iris. Es una historia muy particular. No solamente es la biografía de esta destacada tabasqueña, sino incluso la forma en que fue rescatado este fondo. Y esta historia de Esperanza Iris está ligada precisamente al teatro que desde el año 2008 vuelve a llevar el nombre de Esperanza Iris. Y entonces es una historia muy particular. Un archivo particular, en este caso de Esperanza Iris, nos habla de su vida, de su obra, de su trayectoria como artista, de su trabajo como empresaria y obviamente empresaria teatral, ¿sí? Y esto va a generar documentación de diferente índole, como vamos a ver más adelante. Esta información tiene que ver con su vida particular, con su vida íntima, su vida familiar y la vida como una figura destacada del México de los años, de finales de la década del siglo XX, de 1919, cuando inaugura el teatro lírico y posteriormente las siguientes décadas. Entonces, es importante señalar esta situación. Como ustedes saben, eh, el nombre oficial de Esperanza Iris era María Rosalía Esperanza Bofill Ferrer. Nació en San Juan Bautista, hoy Villahermosa, el 30 de marzo de 1888. Ella desde muy niña, desde los 6 años, sufre la pérdida de su padre y esto hace que la familia, su madre y sus hermanos, se trasladen a la Ciudad de México. Curiosamente, mientras ella estudiaba la primaria, participó en una compañía infantil que actuaba en uno de los teatros principales de la Ciudad de México, el Teatro Arbeu. Desde los 14 años, Esperanza Iris fue contratada por la empresa Alcaraz, que tenía puestas en escena en el teatro principal. A fines del siglo XIX, siendo muy joven, contrae matrimonio con su primer esposo, Miguel Gutiérrez, que era un director escénico. Con él formó una compañía de zarzuela y opereta, y con él realizó una gira por el continente americano. Esperanza Iris va a tener 3 hijos de este primer matrimonio. Su hija Esperanza, que nace en 1902 y muere en 1906, a los 4 años, murió de difteria. Sus hijos Carlos y Ricardo, lamentablemente siendo muy jóvenes, mueren trágicamente el día preciso en que se graduaron. Esta es una tragedia, un duelo que va a vivir Esperanza Iris. Su segundo matrimonio, luego de quedar viuda, se casa en 1912 con Juan Palmer, un cantante catalán, actor y cantante catalán, y con él va a realizar una exitosa gira en una compañía de opereta moderna. Triunfa en España, triunfa en Cuba y en otros países. En el año de 1917, ambos planean la construcción de un teatro, el Teatro de la calle Donceles de la Ciudad de México, para entregarse de lleno a este trabajo de construcción de este teatro. Pues obviamente se traslada con la familia al centro histórico, en esta misma calle de Donceles, en la misma calle donde está ahora el teatro, que lleva su nombre, que durante un tiempo fue el Teatro de la Ciudad de México. A 100 metros incluso donde está el archivo histórico de la Ciudad de México.
Esto va a significar, digamos, un momento que lleva a Esperanza Iris a lo que decíamos decir la cumbre, en la cumbre de su realización como artista, ya que el 25 de mayo de 1919 va a inaugurar, después de tantos trabajos, después de tantos pesares, de tantos apremios económicos, se inaugura el Teatro Esperanza Iris el 25 de mayo, como les decía, de 1919. La importancia de la inauguración habla por sí sola, ya que fue a Venustiano Carranza, el primer jefe, fue quien acude a la inauguración. Posteriormente, cuando le toca gobernar a Álvaro Obregón, también estuvo presente en este teatro muy importante. La importancia del teatro queda de manifiesto cuando Esperanza Iris logra contratar al gran cantante Caruso, que tiene una visita en México en 1919, donde canta en Bellas Artes y canta en el Teatro Esperanza Iris. Esto nos habla de la importancia que llegó a tener este teatro. Para estas fechas, obviamente, ya es una estrella consolidada. Era una de las tiplés más queridas y admiradas, y sus contemporáneas también exitosas de la época eran Virginia Fábregas en teatro, Celia Montalbán, María Conesa y Lupe Rivas Cacho, para mencionar, digamos, y de esta época que nos habla, pues, de una vida de teatro muy intensa, de la, de la, de la comedia, etcétera. Entonces, en el archivo, en el fondo Esperanza Iris, hay fotografías donde nos hablan de los recibimientos apoteóticos de la gente, de esta artista tabasqueña. Pasado el tiempo, se divorcia de Palmer, y ella va a contraer matrimonio con otro cantante, un barítono de nombre Paco Sierra, y con este matrimonio va a sufrir, digamos, una de las penas más grandes que van a ensombrecer su vida, que es Paco Sierra hace un atentado para que varios artistas de su compañía perdiesen la vida y así cobrar el seguro de vida, ¿sí? Entonces va a provocar la explosión de un avión de Mexicana que el 24 de septiembre del 52, que volaba de México a Oaxaca. Y obviamente los pasajeros van a salvarse gracias a la pericia del piloto, que perteneció al Escuadrón 201. Obviamente Esperanza Iris, aunque todas las pruebas mostraban la culpabilidad de su esposo, ella creyó en su inocencia y puso todos sus recursos e influencias para salvarlo de ir a prisión, escribiendo cartas a personajes políticos importantes de la época. Y para no desesperarse, hizo una breve gira y va a encargar a una de sus sirvientas, de nombre Esperanza Bautista, que no descuidara a su esposo y le llevara comida a su celda. Y a sus espaldas, todo este tiempo, ella hacía visitas conyugales y hicieron vida de pareja, y de ahí nacieron 4 hijos, y todo esto, pues, espaldas de la actriz, ¿sí? No obstante, pues, tantas decepciones, de hecho, Paco Sierra llega en lo que sea en la cárcel, se va a creer el padre pro, de tal manera que ella se retira de los escenarios y se va a dedicar al trabajo de administración de su teatro.
se convierte en empresaria, va a hacer el trabajo y este trabajo le va a hacer que obviamente recibiera fotografías de los que querían hacer audiciones, artistas, acróbatas, todo tipo de espectáculo tenía que ver con estas cuestiones y obviamente por eso el archivo fotográfico va a engrosar. Cabe destacar sus distinciones más importantes. Recibe el calendario azteca de oro que el propio general Obregón le obsequia, la cruz de Cristóbal Colón que le fue conferida por el rey de España, entre otras medallas y otros galardones. Aquí conviene hablar a grandes rasgos sobre lo que sería el rescate documental. Cuando el teatro va a ser remodelado a mediados de la última década del siglo XX, entonces era el director Jorge Nasif Mina y se emprendió un trabajo de rescate porque obviamente para remodelar todo este acervo iba a parar al basurero público, ¿sí? Entonces comenzó un trabajo de rescate de la documentación y obviamente se hizo un gran esfuerzo para que todo este material que voy a describir más adelante fuese salvaguardado en las instalaciones del Archivo Histórico de la Ciudad de México, precisamente en Donceles, esquina con República de Chile. Posteriormente, durante la administración de Carlos Ruiz Abreu, director del Archivo Histórico de la Ciudad de México, hasta 2018, el documento fueron resguardados en cajas AG19, propias para cuidar el documento de la luz y de la humedad. Esta es la procedencia de origen. Todo lo que se acumuló, porque obviamente Esperanza Iris en el mismo teatro tenía su propia habitación, tenía su casa, para estar al pendiente de todo lo que tenía que ver con la administración del hotel. Ese es el origen de este fondo que fue rescatado. Ahora se encuentra en el acervo 6 y consta en números redondos de 110 cajas de 19 centímetros de ancho, AG19, aproximadamente 5,000 fotografías e imágenes, un aproximado de 30,000 documentos y 5,000 impresos. Entre las imágenes, pues obviamente hay acuarelas decorativas, carteles, etcétera. La información del acervo corresponde a 1879. ¿Por qué tiene esta cifra anterior al momento que ella se adquiere el teatro? Porque obviamente el teatro fue comprado y obviamente vienen documentos de la administración anterior y obviamente toda la información del teatro después de 1917 y hasta su inauguración en 1919. Entonces, hay información correspondiente de 1879 hasta 1962, el año en que fallece. El contenido del fondo es básicamente la correspondencia. Aquí está la correspondencia desde 1929. No existe la correspondencia anterior, aunque hay un archivo de Rodolfo Sigle donde sí hay un catálogo que puede cubrir esta laguna de información. Entonces, como les decía, aquí en esta correspondencia particular van a encontrar cartas, telegramas, tarjetas de presentación, agendas, diarios, almanaques,
carteles, programas de mano de las obras que se representaban, revistas y diarios, diarios antiguos de esta década gloriosa de los años 20, y obviamente fotografías desde 1898 a 1957. Las cajas de la 79 a la 90 ya se encuentran clasificadas. Fue una tesis. Entonces, aquí en la característica de los documentos que pertenecen particulares, pues obviamente nos dan idea de la vida sentimental y a veces secretos muy guardados, porque se encuentran sus diarios personales de Esperanza Iris, se encuentran revistas de diferente tipo como Alma y Juventud, revistas como de belleza, revistas americanas, básicamente, y diarios importantes como el ABC. Obviamente siempre se ha recomendado que un archivo particular no debe de ser de una u otra manera desagregado. No debe de, por ejemplo, por el afán de guardar todo lo que pertenece a lo hemográfico, guardarlo aparte, sino que se debe conservar, porque precisamente todo este tipo de materiales que les he señalado nos dan cuenta de las preocupaciones del personaje, de la vida que llevaba, siendo una figura pública, y también en este caso el tipo de personas con las que se relacionaban, políticos, artistas que buscaban oportunidades, etcétera. Entonces, ella tenía, y fue obviamente una empresaria exitosa, y esto le permitió pues administrar el teatro, y claro, va a pasar por diferentes etapas, pero ella, lo interesante es que estos años gloriosos de los años 20 y 30, diría yo, ya después va a estar detrás de los focos, detrás del escenario, se refugia en el teatro de alguna manera cuando ha sufrido la pérdida de sus hijos, la decepción del tercer marido. Obviamente ella se refugia en el trabajo, y por eso vemos que la documentación tiene que ver con sus preocupaciones, con la vida que ella llevaba, y la importancia de un archivo particular, en este caso un relato de vida, es que nos permite conocer de un enfoque interior lo que pasaba en su entorno, lo que pasaba en una época. Entonces, complementa, digamos, la visión histórica. Y obviamente es importante pues destacar la figura de Esperanza Iris, y qué bueno que hace 40 años decidieron construir en un ambicioso proyecto que se llamaba Tabasco 2000, el Teatro Esperanza Iris. Era un justo reconocimiento a un artista tabasqueña. Y obviamente esto también nos permite, en el Día del Archivista, acercarnos a la importancia que tienen. Cuanto me gustaría comentarles en esta ocasión. Y muchas gracias por su atención. Agradecemos su intervención, doctor Samuel. Yo tengo una pregunta, una pregunta así, solo por curiosidad. Nos comenta, sí, nos platicaba, ¿no? Del rescate de esta documentación de un archivo personal, y hablaba cerca de 30,000 documentos. A mí, no sé si sí. usted estuvo en el proceso, pero me gustaría saber o tener una idea del tiempo que llevó a los archivistas, por ejemplo,
a organizar este acervo documental desde su identificación, clasificación, ordenación, descripción, pero aparte también ese proceso de estabilización y restauración del acervo, el cual el cual entiendo tiene muchos distintos tipos documentales, desde gráfico, hemerográfico. Considera, no conozco la colección, pero considera que al día de hoy esta colección de Esperanza Iris está, digamos, totalmente organizada, estabilizada, restaurada. ¿Ya ha terminado todo ese proceso? ¿O sigue? No ha terminado, Ajá. no ha terminado el proceso, pero el camino fue largo porque, por ejemplo, se tuvieron que usar carretillas para trasladar documentos que no estaban resguardados en cajas adecuadas. Entonces el trabajo pesado fue organizar y resguardar en cajas de polipropileno negro. Bueno, negro o blanco son útiles para resguardar. Están en el acervo 6, que es la planta alta, que se encuentra en el patio interior del inmueble, y ahí está a salvo de inundaciones. Son techos altos y tienen una temperatura que pues, obviamente en Tabasco envidiarían, ¿no? Es una temperatura templada, están en anaqueles y en sus cajas. Pero, por ejemplo, aunque se han clasificado algo así como 3.500 fotos, todavía hay como 5.000, restan 1.500 imágenes de que están simplemente separadas, diríamos decir, en la etapa de organización, pero todavía no se ha hecho el trabajo fino de descripción. Y obviamente hay diarios y hay revistas antiguas que obviamente ya venían deterioradas, pero obviamente se pueden leer, se pueden ver, pero sí requieren posteriormente de restaurarse. Son 110 cajas de AG19. Entonces, sí, es una acervo importante. Hay incluso libros de contabilidad, ¿sí? Donde se asentaban los gastos y los contratos de los artistas, el pago de la nómina, todas estas cuestiones. Entonces, por esto digo que es un archivo particular. Yo recuerdo, por ejemplo, que a mí me tocó, junto con Carlos Ruiz Abreu, nos tocó ser voluntarios en el archivo particular de Tomás Garrido Canaval, que el catálogo sí se publicó por la UJAT. Me recuerdo que por el año 2001, 2002, por allá. Nosotros teníamos, digamos, nos sentíamos como unos intrusos en estos documentos porque a veces nos tocó abrir cartas que Tomás Garrido nunca abrió, ¿sí? Y eran cartas de admiradoras, básicamente, ¿no? Entonces, estos archivos tienen esa particularidad que nos permiten establecer un vínculo muy cercano con el personaje, ¿no? Yo recuerdo que en este acervo de Garrido se encontraba la camisola de su hijo Lenin, el uniforme de su hijo Druso cuando era niño, las banderas que utilizaban, las camisas rojas. Entonces, había objetos. En este caso, Esperanza Iris, lo que hay son todo lo que ella, obviamente le interesaban las revistas de espectáculos, guardaba todas las revistas donde hacían entrevistas, donde documentaban sus giras por toda Europa y América. Entonces, todo eso lo guardaban. Es decir, se guardó celosamente, eso quiere decir que ella era organizada, ordenada, y todo eso lo guardó, y gracias a ese cuidado que tuvo ella o gente cercana a ella, fue que se pudo rescatar este archivo y que le tocó, pues obviamente, este trabajo crucial, le tocó en este caso a Carlos Ruiz Abreu, que él fue director 18 años, hasta el 2018, y en 2001, 2018, a él le tocó hacer todo este trabajo. Ya se han digitalizado fotografías, pero falta hacer, aparte de que hay una tesis ya sobre el acervo fotográfico, falta todavía hacer un trabajo más descriptivo. El trabajo de descripción es
es siempre lo más complicado, lo más difícil que tiene la etapa de un archivo, ¿sí? Y que a veces, pues como hay tantas cargas de trabajo, uno dice, bueno, ya está estabilizado, ya está organizado y pues que se quede para posteriores, pues a veces estas generaciones, ¿no? De archivistas. Pero digamos, esa es la particularidad que tiene este archivo, ¿no? Que contrasta con la parte antigua de los cabildos, ¿no? De documentación del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, una riqueza importantísima, ¿no? Donde nos da cuenta de la complejidad por la que pasa el país invadido, con guerras, etc. Entonces, por eso este archivo tiene esa particularidad, es decir, gracias a ese esfuerzo de quienes dirigieron el archivo, las autoridades que dirigieron el archivo cuando se hizo el rescate, porque lo lamentable es que a veces muchos archivos se pierden por eso, ¿no? En este caso, una circunstancia y el estar cerca del archivo se pudo rescatar, ¿sí? Entonces, sí cabe reconocer ese esfuerzo que se hizo, un esfuerzo adicional que se hizo para tener este archivo y que obviamente lo más llamativo ha sido la fotografía. Las fotografías que en sí mismas son un documento muy particular, ¿no? Porque un escrito pues te permite una interpretación más sencilla, pero una fotografía te da muchos elementos, te da muchos datos. Y aquí todavía el trabajo para identificar personajes, pues está pendiente ese trabajo, ¿no? Y en este momento, pues me gustaría también reconocer a un fotógrafo recientemente fallecido, José Antonio Rodríguez, que pertenecimos a ese equipo de trabajo en el año 84, que trabajamos con el doctor Enrique Canudas. Él hizo un primer trabajo fotográfico sobre Tabasco y ha muerto recientemente, ¿no? Entonces, cabe señalar que en el Día del Archivista, pues va un reconocimiento para él, porque él se dedicó a trabajar las fotografías como documento, ¿sí? Y obviamente a veces no lo valoramos, pero yo tengo una obra inédita donde rescato imágenes de Tabasco a través sobre todo del siglo XX, pero obviamente está guardado en los archivos de Milenio, no salió nunca, no sé por qué no habrá salido, pero sí es interesante ese enfoque de la fotografía. Y obviamente no se diga lo hemerográfico, diarios, periódicos, pero imagínate lo más interesante, los diarios, donde uno se siente, te digo, a veces está mal. Bueno, invadimos una intimidad, ¿no? Un espacio muy privado, pero pues se conservaron y nos habla también de la personalidad, ¿no? De esta artista tabasqueña, ¿sí? Muy bien, pues muy interesante su participación de hoy en esta conferencia. A nombre de la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco, agradecemos su participación.